Pues vamos a hablar hoy sobre el desarrollo del lenguaje y las alteraciones, ¿no? Pues yo creo que el lenguaje es una de las características que nos hace humanos dentro de la cúspide de la pirámide evolutiva que ahí estamos. Bueno, hay gente que dice que no tanto, ¿no? Pero bueno. Y junto con aprender a cocinar para poder tener más tiempo para pensar, y el desarrollo del lenguaje es fundamental, y de hecho nosotros en la Fundación utilizamos el lenguaje como vehículo para poder entrenar diferentes funciones, ¿verdad?, de este binomio que es cerebro-mente, ¿no? Pero bueno, voy a dar paso ya directamente a la doctora Posch, María Luisa, para que pueda presentar un poquito más la charla, y a la doctora Garijo. ¿Sí? ¿Desde aquí mismo? Sí, creo que funciona, ¿eh? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, la presentación de Caridad va a estar muy teñida de la gran amistad que tenemos, pero no por eso va a estar falseada por esta gran amistad que tenemos, porque Caridad es una gran persona, o sea, es difícil decir todo lo que es Caridad, pues es una gran profesional, ya que estamos hablando de pediatría, ¿verdad? Es una de las personas más generosas que os podéis encontrar en este mundo. Además de la faceta de la pediatría, ahora lo estábamos hablando, no solamente en lo académico en relación a la pediatría, sino en toda la dimensión social y de apoyo familiar y toda la apertura que significa la medicina en sí, ¿no? El acompañar a las personas en sus procesos tanto de salud como de enfermedad, y a veces pues incluso en momentos más duros de la vida. Todo eso lo he ido aprendiendo muchísimo de ella. Yo llegué hace muchos años aquí a La Rioja, y ella fue la persona que primero me acogió y empezó allí una relación estupenda de proyectos relacionados con pediatría, de docencia, de investigación. Empezamos a trabajar por la pediatría social y ella siempre ha sido un motor en todo esto, y bueno, ya se jubiló en cuanto a lo que es actividad de pediatría, en cuanto a asistencia en un hospital, pero ella no ha dejado de ser pediatra social, y de trabajar a favor del bienestar de las familias, y ahora mismo pues con toda la labor de voluntariado que está haciendo. Yo creo que a señalar en la vida de Caridad, y si no estoy acertada me lo dices, pero creo que una de las etapas más importantes, más felices de tu vida fue cuando pusiste ese ánimo, ese empeño en sacar adelante la pediatría en el hospital, en la Fundación Hospital de Calahorra, que fue un proyecto que creo que para ti pues llenó tu vida, porque ahí pudiste sacar todo lo bueno que tienes, ¿no? Y que todos los niños de La Rioja, tanto de La Rioja alta, media, pero sobre todo de la baja, y todos los compañeros pediatras, pues siempre llevamos a Caridad en el corazón, porque, como os he dicho, es una gran persona, y es difícil definir en 5 minutos todo lo que es Caridad. Si llego a saber todo esto, no te traigo. Bueno, en primer lugar, ya habéis visto que no tiene nada que ver con la realidad de la vida, ¿eh? Olvidar todo lo que habéis oído y ya está, ya empezamos de nuevas. Y eso, primero, agradecer a la Fundación Francisca Bretón pues por haber contado con nosotros para estas charlas, ¿no? Para que nos han dado esta oportunidad de volver a compartir nuestras reflexiones y todo lo que nos toca aprender en la vida. Voy a quitarme la mascarilla, que supongo que será mejor para oírme. El por qué elegí este tema cuando nos invitaron a dar las charlas. Bueno, pues yo me jubilé hace como 7 años, así que la COVID me tocó totalmente jubilada y preocupada solamente de eso, de qué vas a hacer por la mañana, qué tienes que poner de comida, cuándo vas a limpiar la casa y esas cosas.
Pero ibas por la calle y todo el mundo te paraba y te decía, ¿y tú como médico qué opinas de esto que nos está viniendo? Y claro, como te hacían esa pregunta de ¿y tú como médico? Pues no me quedó más remedio que volver a ponerme a estudiar en serio, ¿no? Todo lo que aparecía de la COVID había que estudiar porque siempre habría que opinar sobre algo. Entonces, eso fue en el 20, pues en el 21 empiezan a aparecer trabajos, sobre todo de pediatría del desarrollo, que los neuropediatras están francamente preocupados por los trastornos de sociabilización y de lenguaje que se está viendo en los niños. Pero los maestros, en el año 21, lo único que tenían preocupación era porque les abrían los colegios, llegaba la infección al colegio, no tenían ni idea de lo que íbamos a pasar y a hacer en ese curso, había que dar las clases con las ventanas abiertas, qué hacemos con los niños con los abrigos, cómo los tenemos que colocar, todas esas preocupaciones que tuvieron ellos. Entonces, en principio, yo creo que ese año no se percataron bien de lo que les estaba viniendo encima. Pero llegó este año y, amigo, llegaron las maestras y empezaron a contar esas historias que te cuentan en cuanto les preguntas 2 veces y dice, pues que en las clases de infantil, pues que de los 25 niños que tenemos, 23 necesitarían logopeda, hasta el punto de que la de audición y lenguaje de mi colegio ha decidido darnos clase a los maestros porque es imposible que ella pueda atender a los 150 niños de infantil que están con problemas. Y entonces eso fue lo que me hizo elegir este tema, porque creo que hay que tratarlo mucho, ¿eh? Y porque además, pues porque tenemos la opción de corregirlo. Vamos a ver. Antes de empezar, pues eso, que sepáis que todo lo que voy a decir, o sea que yo no soy experta en nada, entonces que todo lo que voy a hablar hoy lo sabéis todos, porque todos vosotros habéis puesto en marcha vuestro propio lenguaje, así que todos lo sabéis. Es más, me permitiría el lujo de pensar que todos vosotros habéis ayudado a otros a también poner en marcha su lenguaje. Es decir, todos tenéis hermanos pequeños, hijos, sobrinos, nietos, vecinos y algunos incluso alumnos, ¿no? Entonces todos habéis puesto, todo lo que vamos a hablar hoy lo habéis puesto en marcha. No vais a, no voy a decir ninguna cosa que no sepáis. Ahora, es posible que algunos de vosotros no tengan conciencia de lo que ha estado haciendo en su vida con el lenguaje. Y en eso, pues sí, a lo mejor sí que os llega alguna novedad, pero vamos, saber, no vamos a enseñaros nada. Bueno, como ha dicho Jesús, el lenguaje es lo que nos distingue del resto del mundo animal. Sin embargo, voy a pasar para poner el título, que no lo he pasado. Cuando estudiamos el cerebro de los simios y los nuestros en cuanto a áreas de proyección cerebral, cuando estimulamos la socialización o lo que se pueda llamar en los simios el contacto con el resto de los otros de la especie, apenas nos diferenciamos en los estudios cerebrales. Así que el lenguaje es pues algo más que nos hace distinguirnos del resto, porque es algo que aunque nuestro cerebro funcione casi parece que responde igual, pero nosotros somos capaces de verbalizarlo. El lenguaje no solamente es el habla. Nosotros pensamos con el lenguaje. Si no tuviéramos lenguaje, no podemos pensar. Soñamos con lenguaje, imaginamos, aprendemos. Somos capaces de cambiar el medio ambiente a través del lenguaje. Y lo importante es que somos capaces de socializarnos, que si no tuviéramos lenguaje, eso no seríamos capaces de hacerlo. Y como bien sabéis, porque todos nosotros vivimos en pueblos, a Dios gracias, pues entonces somos los animales que nacemos más inmaduros de todos.
¿no? ¿Y por qué nacemos las personas tan inmaduras en relación? Pues si somos tan listos y tal, coño, las vacas salen y ya enseguida se ponen de pie, las cebras son capaces de reconocer a sus madres por las rayas en el primer momento que las ven. Bueno, pues nosotros no, nosotros lo que tardamos. Y tardamos tanto precisamente en madurarnos, precisamente por eso, porque nuestra maduración es a través del lenguaje. Y el lenguaje es un proceso tremendamente difícil. No os asustéis con esta diapositiva, porque no os la voy a tener que hacer aprender ni nada. Pero cada cajita, este es el proceso del lenguaje que tenemos, cada cajita de estas es un proceso diferente. Y cada una de ellas se tiene que relacionar con las otras para que todo funcione bien en el lenguaje. Así que es francamente difícil organizar nuestro lenguaje. Os he puesto también la imagen del cerebro porque al principio de nuestra labor profesional lo que sabíamos del lenguaje era solo por las lesiones que se producían y las consecuencias que quedaban. Pero hoy en día, ya con el diagnóstico por imagen, podemos conocer perfectamente la actividad en las personas sanas. Y entonces cada una de estas zonas con su colorcito que coincide con estos es donde se genera cada una de estas cosas, ¿vale? Entonces, estos dos dibujos son los que van a ir apareciendo en la margen izquierda de las diapositivas que vamos a ir viendo, pero solo con el fin de que sepáis que todo lo que vamos a ir diciendo está basado en algo científico, que no es nada que nos hayamos inventado, sino que está todo demostrado. Bueno, el recién nacido, ya empezamos con el desarrollo, ya hemos terminado toda la introducción. El recién nacido, primero en el embarazo, el feto ya es capaz de oír desde más o menos el 5.º mes de embarazo. Cuando supimos esto, muchos de ustedes ya lo saben, porque cuando este conocimiento llegó a la población general, pues hubo muchas mamás que durante el embarazo se colocaban auriculares en la barriga para que sus niños escucharan, sus fetitos entonces, escucharan la música pues, normalmente melódica, romántica, Schubert, Mozart, en fin, para que luego esa música, que ellos ya la habían escuchado desde el embarazo, era capaz de hacerles calmar y de hacerles dormir. Entonces, eso fue una época que ahora ya apenas se oye que lo hagan, pero entonces sí que lo hacían muchas mamás. Bueno, y nosotros he estado pensando mucho si traer, los trabajos con los lactantes, que a mí me gustan mucho, pero luego he pensado que era demasiado, o sea, que nos íbamos a alargar demasiado y que era mejor, pues yo os lo cuento, vosotros lo creéis y luego cuando lleguéis a casa lo comprobáis. Y ya está. Entonces, ¿cómo se hacen los trabajos con lactantes? Pues los trabajos con lactantes, con vídeos, ¿no? Se hacen porque tú pones una cosa delante de ellos, o dos, o tres, o las que quieras, y entonces el lactante dirige la mirada solo a aquello que le interesa. Y cuando se cansa de aquello, o cuando la cosa cambia, pues entonces se despista. Y entonces por el rato de atención que mantiene y todo eso, se conoce el por qué nosotros hablamos de que y el lactante sabe y el lactante conoce, y pues de ahí viene. Y de muchas cosas que vamos a hablar hoy, pues luego lo podéis comprobar en casa cuando tengáis niños pequeños en casa y eso. Cuando nosotros cogemos a un recién nacido, que mucha gente cree que no ven, pues sí que ven, lo que pasa es que ellos todavía no tienen organizado bien el sentido de la vista y entonces ven a foto fija. Pero si nosotros cogemos a un recién nacido en brazos, claro, a los lactantes, perdón que os lo he dicho, a los lactantes hay que cogerles en lo que nosotros llamamos los momentos de atención, ¿no? No puedes cogerlos cuando tienen hambre, ni cuando tienen sueño, ni cuando están cansados, ni nada de eso, porque claro, ellos no te van a contestar nada de lo que tú quieras si él tiene hambre, no va a querer más que llorar. Pero nosotros nacemos con unas capacidades innatas que nos van a favorecer
el relacionarnos con los otros y el lenguaje. Cuando nosotros, lo que os estaba comentando, cuando nosotros cogemos a un recién nacido, en el momento de atención, pues si nosotros le miramos de frente y le sacamos la lengua y él nos está mirando, él también sacará la lengua. ¿Vale? Porque somos capaces de imitar desde el momento en que nacemos. Por otra parte, también tenemos la capacidad innata de, pues eso, de contactar con los de al lado por medio del llanto, y enseguida también por la sonrisa. En muy poquitos días ya empiezan a sonreír, ya, aunque estén durmiendo, ya están con la sonrisa, ya la tienen. Entonces, a través de esas relaciones es con lo que interactuamos con el medio y a partir de ahí vamos aprendiendo. Los primeros días, en los primeros meses, en las primeras semanas de vida, ya ellos son capaces de producir unos ruidos que nosotros en castellano le llamamos los ajos, ¿no? ¡Ay, ha dicho ajo! Bueno, pues eso, ajos, porque hacen... Bueno, pues esos sonidos que salen en estos primeros meses de vida sirven para todos los idiomas del mundo, porque el recién nacido es capaz de hablar todos los idiomas del mundo. Lo que pasa es que luego solo va a atender a aquellos que siguen repitiéndose y repitiéndose, y después pues ya os lo contaré cómo lo hacen. Pero el recién nacido es capaz de distinguir, es decir, pone mucho más interés cuando le hablamos en el idioma de su madre, que es el que está acostumbrado desde pequeñajo, desde el embarazo. Y entonces cuando nace, pues cuando le hablamos en el idioma que él ha estado escuchando durante esos meses, es con donde pone atención, y en los otros pone mucho menos atención. Y además pone atención solo en las frases cortas y en las palabras sencillas, y dependiendo del tono que su madre utiliza. Es decir, que hay estudios hechos en los que la mamá está hablando con su bebé, explicándole, pues eso, ¿no? ¡Ay, qué vestido más bonito te estoy poniendo! Porque hemos pasado un día estupendo, ha hecho un sol maravilloso, hemos estado de paseo y ahora ya nos vamos a cenar y a dormir y ya está, ¿no? Y mientras que está ella contándole todo eso, el otro está ahí, hasta que de repente, pues en casa aparece el padre. Y entonces la mamá dice: hola, mira, he dejado unas pechugas en el frigorífico que he comprado para la cena, si quieres vete haciéndolas que yo ya estoy terminando. Bueno, pues ese momento en el que cambia el tono de voz para hablar con su marido, que está más lejos que su niño, que estaba aquí, el tono es más bajo, el tono es mucho más aburrido que el que estaba utilizando con su hijo, y el bebé quita toda la atención de lo que estaba diciendo su madre. Cuando él había estado ahí atento y atento y atento a todo lo que le estaba diciendo, de repente se le va la atención. Bueno, entonces todo esto que estamos diciendo, todos lo sabéis, porque cuando os paráis ante un lactante, automáticamente cualquiera de nosotros, los mayores de 5 años, ya cambiamos el tono de hablar. Es decir, ya nos dirigimos a los nenes con frases muy sencillas, frases muy cortas, con un tono de voz mucho más alto y con muchísima más musicalidad. Y eso es lo que a ellos les gusta. Y posiblemente a nosotros no nos lo ha dicho nadie. Sencillamente es innato en nosotros el que nos paremos a hablar con ellos de esa manera, y de esa manera enseñamos a hablar a los chiquitines. Bueno, ya para el segundo trimestre ya ellos empiezan ya a balbucear, pero ya con un sonido mucho más de sílabas conocidas por nosotros. Será pues más o menos hacia los 9 meses o así, que si ellos se oyen a sí mismos, entonces ellos se entusiasman con esos sonidos que están haciendo y se recrean en ellos, y entonces van a ir repitiendo solo los que se repiten. ¿Vale? Entonces, en esta primera fase que hemos comentado, de que son capaces de pronunciar cualquier cosa, el cerebro va desarrollándose en un sentido de que van aumentando cada vez más las conexiones entre las neuronas.
Es lo que se llama la arborización, se hace ahí todo un ramaje tremendo. Y luego de esa superpoblación de conexiones, solo se van a quedar las que utilizamos y las demás van a desaparecer. Y eso se llama la poda, que todos nosotros, como vivimos en pueblos, entendemos perfectamente las palabras porque están perfectamente elegidas. Bueno, más o menos hacia los 9 meses dirán su primera palabra, que lo más seguro será papá en nuestro medio, o daddy si lo habla en inglés o lo que sea, pero no porque es cierto que la mamá repite muchas veces más la palabra papá que la palabra mamá, ¿no? Porque estás explicándole que ahora viene, que no sé qué, y repite más, pero sobre todo es porque es mucho más fácil la pronunciación de las palatales que no la M, que hay que hacer un esfuerzo tremendo. Entonces, por eso la mamá salimos perjudicadas, porque cuando aprenden a llamarnos mamá ya le han llamado hasta la yaya, y están las madres ahí todas más tristes porque la mía no me dice, a mí no me dice, será que no me porto bien con él, pero no tiene nada que ver. Bueno, luego ya, una vez de que empiezan con la primera palabra, que están todos atentos, ha dicho, y está ahí la abuela, venga a repetírsela, a ver si ella también le oye, pero no tiene la suerte, porque hasta casi un mes después no volverá a repetirla, ¿eh? O sea, que ellos lo dicen una vez y ya dicen, ya he hecho bastante, ahora a descansar. Y entonces pasan unas semanas y luego ya pues hacen lo siguiente, ¿no? Ya empiezan a decir más palabras. ¿Qué nos ha pasado en la pandemia? Pues en la pandemia nos ha pasado que hemos pasado de hacer esta relación, ¿no?, de madre e hijo a la distancia en la que el hijo y la madre se ven, sobre todo que el hijo ve a su madre, los 40 centímetros esos de foco fijo, hemos pasado a esto. Y aquí no se puede saber más que la expresión de la mirada de su madre, nada más, no conoce nada más. Hemos pasado de esta relación a esta otra, ¿no? Que la madre y la parienta o la abuela o la que sea desaparece del foco de su eso porque no tiene ningún interés. Es más, no solamente se contactaba pues eso, con la mascarilla y a distancia, sino que además hemos estado intentando no contactar. No hacían más que perseguirnos, que no os juntéis, que cada vez que llegaban unas fiestas nos metían más leña para que no pudiéramos estar en casa juntos, ni siquiera en casa juntos. Pues eso, pues entonces luego hemos tenido estas consecuencias, ¿no? Que los lactantes, me encanta esta foto porque, o sea, el nene se queda tan sorprendido de qué hay detrás de esta mascarilla, ¿no? Que coge, estira la mano y dice, te la voy a quitar, a ver lo que es, lo que tienes ahí detrás, porque él lo que esperaba era encontrarse otra cosa, ¿no?, que era una cara humana. En ese sentido, o sea, los trabajos con los lactantes, si tú le colocas un muñeco que tiene la cara perfecta con sus dos ojos, y un muñeco que aunque tenga de todo, pero tiene un ojo aquí, el otro aquí, la nariz aquí, la boca aquí, ese es que ni lo va a mirar. Es que no pone ningún interés, él lo que le gusta es la cara humana completa. Y cuando nosotros nos dirigimos a ellos, primero nos miran a los ojos y en cuanto empezamos a hablar, ellos ya bajan la mirada a la boca y lo único que van a intentar es aprender a imitarnos porque lo que nosotros les estamos diciendo a ellos les gusta y por lo tanto que ellos quieren también hacerlo con nosotros. Y eso es lo que hace te voy a quitar esta pedazo de tela que llevas ahí que no entiendo, ¿no? Entonces, que para las mamás y para los que tenían que estar en contacto con los bebés tenían que haber funcionado estas mascarillas. Las mascarillas que funcionaron o que salieron que fueran transparentes, la mayoría de ellas eran negras y de una tela ahí que es que no, o sea, que en realidad tampoco dejaban ver la cara, la boca ni nada. Entonces tenían que ser auténticamente transparentes y esas pues no hemos tenido ocasión de tenerlas. Bueno, cuando
Cuando los niños ya se hacen un poquito mayores, ya empiezan más o menos al año a tener relaciones con más gente, ya no solamente quieren estar con su mamá, ya empiezan a tener más de un año y quieren estar con más gente. Eso de jugar con otros les permite ampliar muchísimo su vocabulario, porque las madres no sé si sabrán hacer unos buenos purés, pero desde luego son unas traductoras extraordinarias. Entonces tú estás con ellas y te dice, el nene hace, Ángel Baba, dice que quieres que juegue contigo a la pelota. Y tú dices, vale, pues nada, te pones a jugar con él a la pelota. Y al cabo de un ratito vuelve a decir el nene otra vez, Ángel Baba, a ti te parece que ha dicho lo mismo, pero no. Su madre te avisa que lo que quiere ahora es un vaso de agua. Oye, pero que no se lo inventan, que es verdad, es que ellas saben traducirlo. Vamos, de hecho, el llanto lo traducen cuando nacen, a ellas también les parecerá, supongo el primer día les parecerá que todo el día llora igual. Pero en cuanto vas a verle a la semana, ya te empiezan a decir, mira, llora porque tiene sueño. Llora porque tiene hambre. Y dices, pues algo distinguirán esas madres. Pues ese mecanismo de traducción que empieza ahí en la primera semana con los llantos, luego es un auténtico espíritu de traducción extraordinario. Y entonces, pues eso. Bueno, ¿qué nos pasa con esto del lenguaje natal? Pues que con el lenguaje materno, lo que se llama el lenguaje materno, el primero que aprendemos, el de recién nacido, es el que nos comunica, por decirlo así, para que nos entendamos, a través del corazón. Todos nuestros sentimientos van a ir por el lenguaje materno, ¿vale? Entonces, hay mamás, cada vez tenemos más mamás, que son bilingües. Ellas han hecho un esfuerzo extraordinario en aprender inglés, francés, lo que quieran. Y entonces ellas dicen, con el esfuerzo que me ha costado a mí, se lo voy a enseñar a mi niño desde recién nacido. Vale. Si esa decisión la toma el padre, totalmente de acuerdo. La mamá habla en su idioma materno y el papá habla en el suyo materno. Pero si la mamá es la que ha aprendido los dos idiomas, no se puede permitir el lujo de hablarle exclusivamente en inglés. Porque luego está el problema de que no se realiza bien el apego o el vínculo, como queráis llamarlo. Entonces, a las madres que quieren enseñarles a sus hijos a hablar hacer ser bilingües desde el primer momento y que van a ser ellas las profesoras, hay que decirles, vale, el 80% del día en tu idioma materno. Cada vez que le quieras decir cuánto te quiero, en tu idioma materno. Y luego, pues si tú te propones, y de 4 a 6 en mi casa se habla en inglés, pues de 4 a 6 se habla en inglés. Y en ese momento hablas con tu hijo de lo que quieras. Pero verdaderamente para establecer bien el vínculo hay que hacerlo en el idioma materno. Y ese problema es uno de los que también hemos tenido con las familias de inmigrantes. Porque las familias de inmigrantes que han hecho ese esfuerzo tremendo en aprender a hablar castellano, muchas veces, sobre todo las del este, las árabes no tanto, pero las del este, es que están empeñadas en educar a sus hijas en castellano, sus hijos en castellano, porque creen que con eso les están facilitando la apertura para después. Y no señor, porque les están perjudicando la socialización, que será lo que verdaderamente les facilite la vida de después. Porque el idioma lo van a aprender de todas. Es decir, que si en casa hablan en georgiano, cuando salga a la calle, la mamá va a saber decir, deme 2 kilos de azúcar y 4 cucharadas de no sé qué, y en la tienda el tendero va a atender, porque seguro que le hacen alguna gracia al nene, y todos se van a dirigir a él en castellano. Es decir, que el nene va a seguir aprendiendo castellano de todas, viviendo aquí en España. Y por tanto,
ellas deben de hablar con eso es lo que se aconseja, que deben de hablar en su idioma materno con sus hijos y que aprendan el castellano, pues eso, si es bilingüe, si quiere aprender bilingüe en 2 horas, vaya, ya ha hecho alguna cosa que no debía. Vale. Y eso, ¿de acuerdo? Bueno. Al principio, cuando ya van teniendo lenguaje, este lenguaje tan curioso que tienen ellos, pues al principio los nenes solamente miran el muñeco que quieren o el coche que querían jugar con él. Y los padres que están ahí todo el día tan solícitos de ahora qué quieres, en cuanto a su hijo, igual que hemos dicho lo de la traducción, pues igual, saben perfectamente leer a dónde miran sus hijos. Entonces, ¡ay, quieres este muñeco! Pues ahí lo tienes, no sé qué, no sé cuántos. Esa es la fase reguladora, que ellos manejan todo alrededor, solamente con sus ojos. Y luego viene la fase declarativa, que ya empiezan a compartir, es decir, que primero le miran a la mamá y luego dicen el coche. Y en ese diálogo que hacen, que establecen, pues resulta que ellos utilizan solamente una palabra y con la misma palabra, que eso se llaman holofrases, están diciéndonos muchísimas cosas. Utilizan la misma palabra para decirnos muchas cosas, pero su mamá sabe perfectamente lo que están diciendo, como siempre. Es decir, el niño dice coche y entonces la mamá enseguida te dice que es que quiere jugar con ese coche azul que tiene ahí arriba, que es el que a él le gusta. Vale. Pero utiliza la misma palabra, dice coche. ¡Ay, sí! Ya has oído que viene papá, ¿eh? Que viene, ya has oído el coche, ¿eh? Y viene papá, sí, sí, qué bien, que no sé. Pues vale. Y de vez en cuando, pues dice coche. Dice, ¡oh, se te ha caído el coche! O sea, es que el nene solo dice una palabra, pero su mamá sabe perfectamente traducir todo. Bueno, en estas épocas ellos no pronuncian correctamente, pero comprenden todo lo que les decimos. Es que les puedes dar hasta órdenes y ya empiezan a obedecerte, pero ellos, los pobres, todavía les cuesta mucho articular. Pero con la traductora de su mamá, pues no tienen problemas. El tema está en que ya, como ya tienen 2 añitos, o están cerca de los 2 añitos, ya empiezan a salir al parque, empiezan a hacer amigos. Y claro, los amigos no entienden nada de lo que había dicho el nene. Esa frase tan maravillosa que su mamá había traducido eso, pues no le entiende. Entonces los nenes tienen que hacer un esfuerzo por pronunciar mejor y hacerse entender por el resto de compañeros de clase o del parque o de lo que sea. Pero todavía, que son muy listos, cuando utilizamos una palabra que no han oído en su vida, pues entonces ellos nos siguen mirando a ver cómo la pronunciamos y luego lo imitan. Y dicen, vuelven ellos a repetir, no sé qué, y ellos lo imitan, hasta que se la aprenden y ya está. Y van aprendiendo así todos los idiomas. Luego ya empiezan a hacer frases de 2 palabras. Una un verbo y otra un sustantivo. Ya no solamente dicen coche, sino que ya se atreven a decir quiero coche, coche cae o lo que sea, ¿no? Normalmente es un verbo y un sustantivo. Y empiezan, pues eso, a investigar todo lo del ambiente y a preguntarles y empiezan a soñar y van entendiendo que hay cosas que aunque no las veamos existen y esas cosas que nos suele pasar. Entonces llegan al parque y se encuentran con el amigo y el amigo dice, hoy la abuela viene de Madrid. Y el otro dice, ¿de Madrid? ¿Y eso dónde está? Y el otro contesta, en el fin del mundo. Y se quedan los 2 tan contentos y llegan a casa y dice, fulano, viene hoy su abuela desde el fin del mundo. Y la mamá dice, vale, bien, pues nada, pues ya está. Pero así ellos van aprendiendo. ¿Y qué nos ha pasado hoy? ¿Y qué nos ha pasado durante la pandemia? Pues que nos cerraron los colegios y los parques. Y entonces, toda la relación que tenían los niños eran solo con su familia. Y en casa, ¿os dais cuenta qué aburridos mantenemos los diálogos? ¿Has comprado las pechugas? ¿Has traído la fruta? ¿Hay leche? ¿Sabes si el agua está fresca? ¿Tenemos no sé qué en el frigorífico? Pero poco más, poco más hablamos.
Así que se redujo muchísimo el vocabulario y solamente, además de lo cotidiano, dejamos de ver estas imágenes. En las familias en las que no acostumbran a leer, ¿cómo se puede hablar del bosque dentro de casa? De las flores, de los colores, a no ser que tengas una casa pintada toda de muchos colores, pero si no, es que no, es muy difícil, ¿eh? Entonces, pues esas cosas nos dejaron sin poder empezar a imaginar y empezar a todo eso, y sobre todo el vocabulario se quedó reducido, o sea, y aparte de que no necesitaban hacer el esfuerzo de corregir su manera de hablar, o sea, que es que se juntó todo, ¿no? Entonces no se puede. Bueno, pues desde los 7 meses o de los 11 meses que empieza a distinguir, cuando nosotros le llamamos por su nombre, que ese nombre significa que te estás dirigiendo a él, que es una representación de él mismo, su nombre. Cuando nosotros hablamos de él, cuando dicen, no sé qué, que mira lo que ha hecho hoy Pepito, no sé qué, no sé cuántos, y él ya sabe, el nene, ya sabe que es él al que le estamos refiriendo, porque le hemos nombrado su nombre. Pues desde eso que pasa a los 11 meses hasta los 5 años, hasta los 5 años, no se permite, o sea, tarda mucho en toda esa imaginación ir quedándose ahí metida dentro, ¿eh? Entonces ya a los 5 años ya son capaces de contarte un cuento, de contarte lo que ha pasado, y además con escenas, es decir, que primero me he encontrado con fulano, luego ha venido su mamá, le ha reñido, después nos hemos ido a este otro sitio, luego no sé qué, ya son capaces de hacer una secuencia, todo eso, ¿no? Esto va. Y luego el tema de la teoría de la mente, ya empieza con la teoría de la mente, que ya sabéis que es eso de que los pequeñitos no son capaces de entender que si tú guardas esto aquí dentro, pero luego viene Jesús y le apetece más dejarlo aquí, pues cuando yo suba, por mucho que lo busque aquí, que es donde yo lo he dejado, aquí no va a estar, porque Jesús ha venido y se lo ha llevado al otro lado. Y eso que nos cuesta aprender, porque los niños, pues eso, si este estaba aquí, pues estaba aquí, ¿no? Entonces les cuesta, pues eso se va adquiriendo hacia los 5 años. Bueno, pero para eso es necesario que los adultos estemos en relación con los niños. Somos nosotros, el adulto, contando el adulto a cualquier persona que tenga un lenguaje ya establecido, ¿no? Somos nosotros los que estamos ahí manejando todo eso, enseñándoles, corrigiendo los verbos irregulares, todas esas cosas que es que si no hay interacción, todo eso no puede ponerse en marcha el lenguaje, ¿eh? Si no hay interacción con los adultos no se pone nada en marcha, ¿eh? Ya empezamos a tener la relación entre los dos cerebros, ¿eh? Y entonces cuando empezamos a relacionarnos los dos cerebros, pues ya empieza todo esto de la memoria, la atención y esas cosas. El lenguaje, aparte de que necesitemos, bueno, tener los órganos que funcionen bien, ¿no? Que sepamos oír, que sepamos hablar, que podamos luego con la lectoescritura, que sepamos escribir, todas esas cosas. También hace falta en el lenguaje todos esos procesos que hemos dicho antes, que todas esas conexiones entre unos y otros se establezcan bien en nuestro cerebro. Por otra parte, hace falta tener suficiente listeza para poder hablar, pero además, sobre todo, hay que tener interés por la comunicación. Y este es el problema que tienen los niños que tienen problemas en la socialización. Pues el día 9 es el día del autismo. Pues eso, esos niños que no estamos hablando del otro extremo, del Asperger, que hablan mucho, sino de los que a veces tardan muchísimo en establecer el lenguaje, ¿no? Porque no tienen ningún interés en establecer contacto con el resto de las personas. No solamente esos, sino que cuando, no sé si os ha tocado en vuestra vida tener a una persona cerca que está deprimida, y es que no tiene fuerza ni para hablar, o sea, es que no le apetece nada, está ahí
quietita, 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 y por mucho que eso, pues no hay manera de que te cuente nada. Y luego hay otra época también que nos desaparece la motivación, y es que los ancianos. En los ancianos esos que se quedan ahí quietos, parados, y que a una persona que hasta hace 3, 4 años hablaba cada vez que ibas y le preguntabas y no sé qué, no sé cuántos, pues ya se te queda en la silla ahí y vas y le preguntas, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y necesitas algo? No. ¿Y quieres que de eso? No. Y es que de ahí no la sacas, ¿no? A una persona que antes, eso, pues porque ya se ha cansado, es que está cansada de estar todo el día hablando, o ya no tiene más cosas para decirnos, o lo que sea, pero la cosa es que desaparece la motivación y desaparece el lenguaje, ¿eh? Bueno, ¿y qué nos ha pasado durante la pandemia? Pues durante la pandemia nos ha pasado que muchos padres han tenido que trabajar en sus casas, han tenido que teletrabajar y han tenido que usar pantallas. Y es muy difícil explicar a un niño pequeño que, mira, la pantalla para mí es muy importante, tienes que respetarme, porque ahora estoy trabajando y tengo que estar delante de una pantalla y tengo que estar aquí. Y que de repente a las 3:15 la pantalla, no toques, niño, la pantalla, que la pantalla no eso. Entonces, ese cambio, o sea, mientras que no trabajábamos en casa, era mucho más fácil poner las normas contra las pantallas. En casa no hay pantalla más que estos días o estas horas o lo que sea. Pero claro, cuando han tenido que trabajar en sus casas con la pantalla encendida todo el día, ha sido muy difícil separar hacerles esos padres que separaran lo que es la pantalla de la familia, ¿no? Han terminado cada uno con su hijo en brazos, trabajando con la pantalla. Entonces, ¿qué hemos tenido como consecuencia? Pues la adicción a las pantallas desde edades muy pequeñas. Entonces, esto que lo estábamos viendo entre adolescentes, porque cada vez que vas por ahí por la calle te encuentras a una panda de amigos que están todos juntos y todos se hablan a través del teléfono, y que lo veíamos en los adolescentes, pues de repente pues empezaba a verlo en edades muchísimo más tempranas. Porque además los padres no pueden dejar el teléfono porque están trabajando. Y los que tienen horarios completos de que a las 3 se cierra la oficina, pues bien, pero hay mucha gente que no tiene horarios. Cuando tienes teletrabajo es muy difícil cerrar los horarios y hacer que eso. Y entonces pues nos hemos encontrado con esto. ¿Qué resultados es? O sea, luego en otras edades habrá otros problemas con las pantallas. Pero, ¿qué problemas tenemos en el desarrollo del lenguaje cuando los niños están todo el día con la pantalla desde el lactante? Pues que la pantalla no interactúa. Nos hemos comentado que para hacer el lenguaje tienes que tener a alguien que te esté corrigiendo, que te esté estimulando, que todo eso. Pero el estar viendo una peli o unos dibujos o lo que sea, eso no enseña porque no interactúa con el nene. Pues cualquiera de nosotros, cuando estamos así muy estresados y tal, dices, es que me voy a la playa, me siento allí, empiezo a mirar el mar y las olas vienen y van, y se me pasan horas y me quedo de relajado y no aprendes nada en ese rato, ¿no? Solamente te relajas. Pero claro, nosotros es que ya llevábamos un montón de cosas aprendidas, pero es que ellos se quedan viendo ahí una cosa que ven, pero que a su cerebro no les estimula nada. Es que no les enseña absolutamente nada, más que hacer pasar el tiempo. Antes me quejaba, en estas charlas, me quejaba mucho de que las mamás, o sea, una cosa que me ha sulfurado toda mi vida es que a un lactante, una mamá le ponga el chupete sin necesidad. Solamente por el hecho de poner el chupete, ¡pah!, el chupete. Está el nene en la cola del supermercado y empieza y a nadie molesta, vamos, y si a él que le moleste, pues que se vaya a la otra caja, vamos. Oye, pues no, la mamá va, ¡plah!, le pone el chupete, pero si no lo necesita. Bueno, pues eso. Pues ahora lo que hacen esas mamás es darles toma, tu tablet. Y entonces
pues no están aprendiendo nada los nenes. Estamos pasando unas épocas muy prolongadas en su formación, en la que pasan sin aprender nada, porque de la pantalla no aprenden nada. Bueno, solamente he puesto esta para recordar, pues eso, que es que el lenguaje, en teoría, se acaba de formar en la adolescencia, aunque los primeros 5 años son los más importantes, que son los que hemos entrado en detalle. La teoría dice que el lenguaje se termina de formar en la adolescencia. Tampoco es verdad, porque nosotros mismos aprendemos palabras nuevas muchos días cada vez que leemos, y sobre todo aprendemos expresiones nuevas incluso, ¿no? Quiero decir que yo cuando era pequeña no decía qué guay, ni decía esto es súper fuerte. Pues no decía porque no salía, ¿no? Y eso. Pero ahora, pues sí, de vez en cuando lo digo. Y eso también lo he aprendido de muy mayor. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? Pues que en la adolescencia es cuando, bueno, a partir de los 5 años o así, es cuando se forma todo la sustancia prefrontal, todo este trozo de cerebro que tenemos aquí delante, y que es el que nos controla, es el que nos enseña a estar en sociedad, el que nos dice que las cosas, que yo, pues eso, me monto en el ascensor con la vecina del segundo, y aunque dicen eso de que los niños siempre dicen las verdades y tal, pero es que queda fatal que yo vaya y le diga, vaya vestido más feo que te has puesto hoy, porque la señora se pegaría un susto. Otra cosa es que le diga, ¡ay, qué guapa vas hoy! ¡Qué bien te sienta ese color! Que no sé qué, lo positivo sí, pero lo negativo no hace falta estar diciéndolo continuamente, no tenemos que estar todo el día diciendo las verdades, nos las podemos callar, ¿eh? Otra cosa es que cuando llegue a casa me ríe y diga, joder, del segundo llevaba un vestido que era de feo, y eso es diferente, ¿eh? Pero eso, bueno, pues eso nos hace la región prefrontal una vez de que ya la tenemos bien controlada y bien desarrollada, ¿eh? Y eso es la que nos hace ponernos categorías, también prejuicios, que viene una cosa asociada con la otra, porque como en cuanto categorizamos ya también prejuzgamos, pero bueno, pero bien, que todo eso nos lo hace la región frontal. Y ahora solamente he puesto eso, porque ya con lo de los adolescentes no me voy a meter con el daño que les ha hecho la pandemia, porque eso es harina de otro costal, que sería otra charla completa. En fin, pues eso, que ya veis que no os ha molestado nada, ¿no? Esto, a lo largo de toda la charla, aunque hemos estado con ella todo el rato. Bueno, y me parecía feo acabar esto así en negativo, ¿no? En que parece que solo he planteado problemas. Y entonces, aunque ni soy pedagoga, ni tengo una varita mágica, ni nada, he pensado que era más positivo acabar la charla con unos consejos de como dice el título de charla divulgativa. Entonces, que tenemos que hablar muchísimo con nuestros niños. O sea, porque tenemos que tener la conciencia absoluta de que la atención temprana funciona durante los 5 primeros años, y todas las cosas que hemos hecho mal durante estos 2 años, todos los niños pueden corregirlas. Tenemos que tener esa esperanza de que pueden corregirlas y que tenemos que trabajar con ello. Pero aquello que iba a salir de forma espontánea no ha salido, porque no les hemos ayudado en el momento adecuado. Entonces ahora tenemos que trabajar más con ellos. Eso también. Entonces, que hablemos muchísimo con nuestros niños, que en casa incluso nos propongamos todos los días jugar 2 horas con ellos, solo jugar, nada más que jugar. Jugar, charlar, soñar, nada más. Que estimulemos la lectura, que de todas las actividades que hagamos con ellos, la hagamos siempre hablando, es decir, que no es, ven aquí que te voy a vestir. No, no es eso, es, ven, te voy a poner hoy unos calcetines azules, los zapatos verdes, el pantalón rojo, ¿sabes? Porque este pantalón se abrocha por delante, el botón va por delante, no va por detrás, pero mira que tiene bolsillos. Todas esas actividades que hacemos a diario, aunque repitamos todos los días lo mismo,
es importante que hablemos y hablemos y hablemos con ellos, porque no vamos a repetir, porque como somos así, tenemos un traje para cada día, o sea que seguro que todos los días les ponéis trajes distintos y hacéis de todo, ¿eh? Que volvamos a regalar, porque parece que ahora no podemos regalar más que cosas electrónicas, entonces que volvamos a regalar muchísimos libros y juegos de mesa. De ahí que me encanta la charla, el título de la charla, porque era un juego de mesa, y que estemos con ellos y que les dejemos, que tengamos la seguridad absoluta de que van a aprender el lenguaje, que no nos echemos para atrás, ¿eh? Aunque nos dé un poquito más de trabajo. ¿Vale? Pues ya está. Ahora, como estas cosas suelen preguntar también mucho de psicología y esas cosas, a ayudarme, eso, que os animéis, ¿eh? Que para eso tenemos el lenguaje, para que ahora podamos charlar entre todos nosotros las cosas. Me caía de una charla estupenda. Yo estaba viendo estaba encantado porque estaba atenderte y ver todas las fases. Creo que es importante conocer también el desarrollo del lenguaje, pues, para poder, bueno, entender un poco más también cuáles son las diferentes conductas de nuestros bebés, ¿verdad? Y efectivamente el hecho de alternar con todas las situaciones que se han dado en la pandemia tan atípicas, que esperemos que no se vuelvan a repetir, porque no vuelva a haber pandemia, pero nos encontraremos con otras dificultades, seguramente. Entonces, bueno, abrimos un turno de preguntas y Caridad, encantado de... Yo siento llevarte la contraria de entrada, pero creo que desde hace 20 años, cada 4 años, tenemos una cosa que nos viene. Unas cosas son más severas, otras son menos. La de esta vez ha sido tremenda, pero creo que nos tenemos que ir acostumbrando. Sí, no. He dicho además que vendrán nuevas y tendremos que ir adaptándonos como siempre, ¿no? Sí, pero que no cometamos estos errores, que es que en los primeros meses ya empezaron a publicarse trabajos de la pediatría diciendo que en los niños no había problemas, apenas había riesgo, y siguieron con los recién nacidos, separándolos de las madres, cometiendo unos errores que fueron tremendos. O sea, que es que eso, entonces por lo menos, pues que aprendamos de nuestros propios errores. Porque luego pues los errores traen consecuencias. Eso a lo mejor es un poco impopular lo que voy a decir, pero se abrieron antes las cervecerías que los parques. Que los parques. ¿No? Cuando los parques estaban al aire libre, podías respetar las distancias, ¿no? En fin, los niños han salido bastante perjudicados, bastante más que nosotros. Animaros. Yo de todas formas, mientras tanto, compartir una reflexión, porque claro, también es cierto que las nuevas tecnologías, si bien los móviles desde muy pequeñitos han sustituido a las nannies, ¿verdad? El móvil, en principio, la anestesia, que creo que las has explicado estupendamente, pero también por otra parte, las nuevas tecnologías forman parte también de nuestra, bueno, de nuestro mundo, de nuestra nueva forma de relacionarnos. Se ha comprobado que también los emails, los WhatsApp, incluso transmite emociones, ¿verdad? La forma en que lo escribimos, digamos que... ¿Cómo crees que podemos equilibrar, ¿no? Lo que sabemos que es necesario, que es fomentar esa lectura, fomentar una cultura del lenguaje, además, pues, con cuidado, ¿verdad? Y poder mantener lo que es ya no es el futuro, sino que es el presente, ¿no? Las nuevas tecnologías. Hemos hablado, yo solamente me metí por el hecho que de los adolescentes no quería mirar porque eso es otro mundo, pero creo que en los 5 primeros años, que son de verdad donde hemos estado hablando, del lenguaje, no creo que las pantallas traigan ninguna ventaja, ¿eh? En los 5 primeros años. Después sí, después en el colegio se van a utilizar, pero eso lo que tienen que aprender que es un instrumento como otro
cualquiera más y que no solamente es el entendimiento. Y sobre todo no podemos perder de vista que la socialización y el tener amigos, eso va por... O sea, es que eso es necesario, es que nos tenemos que hacer... El lenguaje nos permite hacernos más personas y, lo has dicho también antes de empezar, y nos permite ser, pues eso, más sociales. Y si no tenemos lenguaje, pues no tenemos ninguna de las dos cosas. ¿Una pregunta? Pues animaros, que sea saludarnos. ¿Qué tenemos? Yo quería una duda. Ahora que estamos viviendo con el tema de Ucrania, de familia de acogida, los niños que vienen con sus madres, que la barrera realmente es el idioma, porque los niños enseguida se adaptan también. ¿Cómo debiéramos actuar con esos niños? Por ejemplo, en un caso un niño 3 añitos que viene y claro, no tiene ni idea del castellano en sí, en el colegio, etc. Pero nosotros, de cercanía, ¿cómo deberíamos actuar? Pues, o sea, ellos son tan listos, que las frases simples enseguida las van a ir captando. Tienes hambre, tienes sueño, qué es esto, qué es lo otro, qué es jugar, vamos al paseo, todo eso ellos lo van a aprender, pero vamos, en semanas, no va a hacer falta ni un mes para llegar a entender. Y ellos deberían de hablar, o sea, deberíamos de mantener que sigan hablando con sus madres en ucraniano, no solamente ahora que no les queda más remedio, sino después también, o sea, siempre que ellos con sus madres mantengan la relación en el idioma materno. Y en el colegio, vamos, eso las maestras lo saben que en un año ya cogen perfectamente el lenguaje de los que están. Y las frases sencillas, seguro, o sea, con que le hables un poquito despacio. Y eso, él enseguida lo va a ir aprendiendo. O sea, igual que es que en su idioma está aprendiendo cada día palabras nuevas. Entonces, en el idioma, tú le vas a añadir una frase sencillita, no le sueltes todo un libro, sino una frase sencillita que él, como va a ir repetida y repetida, enseguida van a entender. Tarda más tiempo en hablarte. Eso sí, porque además él todavía está aprendiendo su idioma, igual que los bilingües, pues cuando van por dos caminos con dos estructuras gramaticales distintas, les cuesta más estructurar el lenguaje. Pero al final luego hablan perfectamente los dos idiomas, perfectamente. Pero habría que tener el cuidado de que sus madres, o sea, eso quizá para aquellos que son menores que han venido sin acompañar, ¿no? Los menores no acompañados, en eso sí que tenemos que tener el cuidado de que se junten con compañeros, o sea, no separarlos del todo, ¿no? De su medio. Porque entonces sí que se quedan sin lenguaje y sin nada, ¿no? Pero si no, eso. Yo ahora de esto, Caridad, quería abrir un poco más porque hay chicos que tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje. No estamos hablando de un trastorno específico, sino un trastorno específico, un retraso, no tiene por qué ser madurativo, pero va por retraso, ¿no? A la hora de desarrollar el lenguaje. Entonces, hay ciertas dudas en cuanto a estudiar un segundo idioma cuando todavía no tenemos afianzado nuestro idioma materno, ¿no? Entonces, personas que se dicen, entonces, bueno, pues por abrirlo un poquito, porque mitos y verdades, ¿no? Como se suele decir, es conveniente el introducir este segundo idioma inglés que ahora lleva ya unos años que procuramos que nuestros hijos cuanto antes aprendan inglés a costa de todo, o es más conveniente despacio, vamos a afianzar nuestro idioma. Yo creo que es mejor ampliar conocimientos. Creo que es mejor eso. Pero sin agobiar, ¿no? Es igual que lo comentábamos el otro día con los de las notas y todo eso. O sea, si es que van a ir bien, van a ir aprendiendo. Si es que su capacidad de aprendizaje es tal que si les motivamos, van a ir aprendiendo. Molestémonos más en motivar que en exigir cumplimiento de objetivos y conseguir logros, ¿no? Entonces van a aprender.
El tema del lenguaje, sobre todo, empezado desde muy chiquitines, pues es eso, es que en estos 5 primeros años puedes volver otra vez a recuperar los sonidos y todo eso, que si no, te van a notar toda tu vida este español que viene aquí hablando en ruso, ¿no? Pues eso. Sin embargo, si aprendes desde muy chiquitito, eso sí que se puede por lo menos disimular. ¿Piensas así? Tú eres también Marisa de las de... Hay otro dicho por algunas personas hablando de los dos idiomas, que muchas veces se dice que un niño tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje porque está, pues, a lo mejor en una familia o en una comunidad autónoma donde hay dos idiomas como lenguas oficiales, ¿no? Y que eso retrasaría. Y eso tampoco está en absoluto demostrado. O sea, el hecho de aprender dos idiomas a la vez no retrasa la adquisición del lenguaje, ¿no? Entonces, en ocasiones hay ese bulo también, ¿no? O sea, como tiene que aprender dos a la vez, pues, bueno, hay niños que viven en comunidades autónomas donde hay, en las casas se hablan los dos idiomas y además se aprende un tercero, incluso un cuarto, y en edades así de tempranas los niños pueden aprender muy bien todos esos códigos, esos idiomas tan diferentes, ¿no? Puede depender más de los estímulos, de casuística familiar, que no el hecho de que van a aprender uno, dos o tres idiomas. Más la plasticidad que tienen esas edades es brutal, ¿no? O sea, parece que tienen de absorber, ¿no? La pregunta... La fotopelar, clarísimo, ¿no? Será que no lo he entendido. Por último, a lo mejor si hay alguien aquí que vende coches, a lo mejor se mete conmigo, pero que cuando os compréis un coche, que pone como valor añadido, que tiene las pantallas esas adheridas a los asientos, a los respaldos de los asientos, porque si no se los niños entran en el coche y se sientan atrás, están calladitos, están quietitos y ya el coche tiene mucho más valor porque ya viene con esa pantalla de serie, ¿no? Entonces, ¿os acordáis todos cómo hemos jugado al veo, ¿qué ves? Veo una cosita que se empieza por la letra y todo, ¿no? O pones las canciones y todos cantamos las canciones. O sea que hay muchas maneras de hacer agradable un viaje a un niño y que no hace falta taparle la boca con la pantalla, lo que hablábamos antes, ¿no? Con las dichosas pantallas. Es que ese tema tampoco entra porque tampoco mucho mayor, pero eso de la frustración por el aburrimiento, que me estoy aburriendo, pues qué suerte tienes, es genial, así puedes inventarte un juego, vamos a hacer algo. Ay, me estoy aburriendo. ¿Te acuerdas, Caridad? Estuvimos una vez en un congreso de pediatría social en el que hubo una comunicación muy bonita de una maestra que trabajaba en un pueblo, en un ambiente rural, donde los niños se fabricaban sus propios muñecos, animales, personas, con ramitas de árbol. Ellos mismos pues, se hacían sus soldados, sus indios, sus vaqueros, todo. Ellos se fabricaban sus juguetes y ellos se montaban sus historias con esos juguetes, ¿no? Y que a veces pues, pensamos que es mucho más que comprar algo que ya está hecho y que simplemente aprietas una tecla y sale el sonido de la vaca. O sea, pero tú no le ves a la persona. Cuando yo te digo, ¿cómo hace la vaca? ¿No? ¿Cómo hace la vaca? Fíjate, ¿no? Pues sí, yo te digo, mira, a ver, ¿cómo hace la vaca? Y tú aprietas la vaca y la tecla dice, pues no aprendemos nada, ¿no? Nos parece que eso es progreso. Y a veces el poder hacer las cosas nosotros mismos, experimentar nosotros mismos y la creatividad, la motivación, que decía Caridad, ¿no? Imaginación, La ¿verdad? imaginación. Crear esos mundos que van a permitirnos crear, ¿verdad? Quizás reforzando un poco la importancia del lenguaje de la que hablabas,
yo creo que hace un par de meses salió un estudio que habían hecho que por primera vez la gente había disminuido la capacidad intelectual. Sí, es que y lo achaqué directamente al uso de las pantallas. Sí. Y supongo que irá por ahí las cosas. Pues el hecho de no hablar, de no inventar, de no desarrollar lo que habitualmente se desarrollaba de niños, nos puede llegar a ir perdiendo capacidad después de inteligencia. Hablaba de inteligencia, que supuse que era un estudio hecho por alguna universidad de estas americanas que tienen una base y tal. Sí, están saliendo ahora trabajos publicados sobre la delgadez de la corteza cerebral con ese tema. Están hablando mucho de ello ya, de que el uso de pantallas es difícil porque, claro, como todo lo del desarrollo, no podemos separar, no podemos aislar exclusivamente, es decir, que tú te tomas una pastilla, pues eso es lo único que has cambiado en la vida y te pueden hacer el estudio ahora y dentro de 6 meses. Pero claro, el desarrollo cerebral no puede separarlo de todas las cosas que están a tu alrededor y es muy difícil hacer eso, pero están haciendo muchísimos trabajos ahora sobre la delgadez del sistema cerebral. Por eso he puesto lo de la atrofia de la prefrontal, porque creo que los adolescentes van a salir bastante perjudicados. Sin prejuicio de que tengamos que trabajar con pantallas, de que gracias al teléfono podemos irnos de viaje tan tranquilos porque cualquier cosa que nos pasa llamamos y en media hora nos han resuelto, no nos quedamos en la mitad de la calle, nos podemos comunicar, podemos hacer de todo, pero el abuso es otra cosa. No seguro que lo sepamos. ¿Cuánto tiempo es aconsejable? Ya me van a decir que cuanto menos mejor, pero ya no te voy a decir cuánto. Para ver los dibujos animados de los niños, por ejemplo, que se ponen en la pantalla y déjame un ratito más, déjame un ratito. Mira, lo primero que tenemos que distinguir es si el niño está solo o está contigo. Es decir, esa es la gran diferencia entre que antes veíamos la tele todos en familia y que ahora cada uno está con su pantalla, que es diferente. Entonces, por debajo de los 2 años, los americanos, que ya sabes que para estas cosas todo controlan y todo hacen en horas y tiempos, porque como ellos son tan simples, no se pueden dar consejos así en eso, de cuanto menos mejor, sino que a ellos hay que decirles las horas. Pues por debajo de los 2 años, nada, dicen los americanos. Hasta los 5, solo media hora al día. Y a partir de ahí empieza, teniendo en cuenta el rato que están en el colegio, con pantallas. Empieza a contar. Pero luego está el otro tema, el de que si tú estás con él en la pantalla, jugando con él, entonces sí que ya estás interactuando. De acuerdo que tienes unos muñecos delante, pero ya estás hablando con él. ¡Ay, no, has visto lo que ha hecho el pato! Mira que no sé qué. Pues ya está, ya estás. O sea, que estás jugando con una pantalla, pero no está el solo. Es la pantalla la que no interactúa. Pero si tú interactúas, pues da igual, o más o menos, da lo mismo que esté con un libro o con una pantalla, mientras que estés tú con él. Sí, normalmente solemos estar. Por eso, pero lo que no se suele hacer es dejarle a un niño un libro y luego pues, del menor de 2 años, ¿no? Y luego decirle, cuéntame el resumen. A nadie se le ocurre hacer eso, ¿no? Pues con la pantalla lo mismo, por lo tanto, con la pantalla, no, por debajo de los 2 años, nada. ¿Y la lectura? ¿La lectura electrónica en los niños? ¿Cuánto tiempo está? Pues estamos en lo mismo. Si tú estás leyendo un cuento, estás leyendo con imaginación. Lo que pasa es que los libros electrónicos a veces son muy aburridos porque, por lo menos los de adultos, no traen saltos. Los de niños a lo mejor sí que traen saltos. Pero No, pero igual, de muchos años, por ejemplo, que ya van leyendo más lenta. bueno, Claro, le gusta mucho la pantalla. Entonces, claro, a nosotros nos gusta más, ¿no? Nos dices, ¿cuánto tiempo? Claro. no, pues, pero si tú estás leyendo,
Hay muchos de nosotros nos han reñido en casa, ¿no? Cuando éramos pequeños, porque nos encerrábamos para poder leer. Nuestra madre nos decía que no estéis con la luz encendida a estas horas de la noche, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero eso, en el fondo, al final de la vida, ha sido bueno hacer eso. Por eso, es diferente. Si es leer, es leer. Entonces eso es lectura. Que tú leas sobre una cosa, otra cosa serán los oftalmólogos, ¿eh? Que los oftalmólogos dirán sus cosas de la fijación, en esa distancia, la luz que viene desde allá, que no es la tuya, que no viene desde atrás, todas esas cosas que ya dirán los oftalmólogos. Pero en cuanto a desarrollo cerebral, la lectura es la lectura. Hay otra cosa de las pantallas, todas tienen una luz blanca que no nos molesta, pero por ejemplo a ciertas horas de la noche, cuando fisiológicamente nuestro cerebro ya quiere entrar a dormir, funciona una hormona que se llama melatonina, la hormona del sueño. Entonces la luz blanca de pantallas está comprobado que engaña a la melatonina, o sea, no es recomendable para nada que se lleven pantallas a la hora de dormir, a la habitación, o que se mantengan ahí durante la noche. O sea, yo creo que un consejo también sería que cuando te vas a dormir, las pantallas, los teléfonos tienen que estar fuera, ¿no? Porque engañas al cerebro. Ya se han inventado también unos filtros para la luz blanca, ¿eh? O sea que ya sabéis que para cada cosa que vamos diciendo, pues hay alguien que inventa, pues no, se le pone este filtro para la luz blanca, se puede ver en la pantalla aunque te vayas a dormir, pues no. Pues nada, nos vamos. No nos vamos, querías decir algo. Eso no, y quiero aprovechar el hecho que está aquí al con nosotros, porque ha dicho una cosa que creo que es preciosa, que no se nos habíamos parado a pensar, que cuando nosotros pensamos y sentimos también con el lenguaje. Es decir, nosotros no sentimos mon amour, ¿verdad? Mi amor, Sí, ¿verdad? Entonces, creo que es algo súper bonito el hecho de que el lenguaje pueda relacionarse. es bonito, palabra nueva, aprendida. Y solo por preguntarte y por abrir 20 segundos el tema de la relación entre el lenguaje e incluso la memoria, ¿no? El bucle fonológico es una parte que nosotros tenemos con todo el sistema central, buffer episódico, en el cual no se nos habrá ocurrido que cuando aprendemos, por ejemplo, un número de teléfono, 941 24 20 77, dilo de uno en uno, porque no cuesta, ¿verdad? Eso, es que Sabemos nuestro número de teléfono del móvil y como la señorita de enfrente nos lo diga, ¿has dicho? ¿has dicho? 639. O sea, te lo cambia el Guardia Civil, dice, ¿ha dicho usted? Ya no sé si es una cosa así. Ahí estamos produciendo una independencia. Como es que Santiago al final como no memoritzamos nada, es una emoción que estamos produciendo mucho. Es refrendar esa relación entre lenguaje y memoria y la importancia que tiene, es tan importante el que nosotros podamos cuidar el lenguaje, desarrollar el lenguaje, incluso no solo para hablar bien, sino para tener unas capacidades ahí de memoria de trabajo pues, mucho más desarrolladas también, ¿no? Sí, o sea, No sé, igual tampoco tiene nada que ver, ¿o sí? Sí que tiene que ver, es que hay que reforzar todos esos sistemas, ¿no? De hecho, pues eso, los niños ahora se quejan muchísimo, ¿no? De que es que me hacen aprender una poesía. ¿Para qué? Y entonces tú explicas, no, es que tienes que estar ahí trabajando porque así tú vas aprendiendo, la memoria te va reforzando y eso te ayudará después por una parte a establecer sistemas de memoria y por otra parte pues a que tengas todo ese sistema puesto en marcha. Sí, es muy importante el lenguaje para todos esos relaciones. Si no, es imposible. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vosotros no tenéis más que invitarnos. Se me ha olvidado decir una cosa con la presentación de Caridad, que se va a reír mucho.
Pero nuestra frase preferida es nosotras encantadas. Cuando alguien dice, oye, ¿qué os parece? Vamos a hacer esto, ¿qué os parece? Vamos a dar esta charla, vamos a preparar esta actividad. Y nuestra frase preferida es nosotras encantadas. No lo estás enviando, o sea, que tienes que venir otra vez por aquí. Así que nada, lo he dicho, gracias, y ha sido una gozada, ha sido un placer, ha sido un lujo, y el hecho de que, bueno, agradecer también a todos los asistentes pues, por dar fuerza a estas charlas divulgativas que queremos que sigan y queremos aportar pues, todo lo que podamos en la mano de profesionales tan potentes como los que tengo a mi lado. Así que bueno.